Hola, en esta oportunidad vamos a hacer un termómetro digital con microbit. Para eso abrimos el programa. Recuerden, si están en Mac, colocan F4 y ponen Make. Ahí les aparece Make Code. Abren la aplicación, le ponen nuevo proyecto. En este caso es un termómetro. Entonces, termómetro digital. Y le colocan crear. Lo primero que vamos a hacer es crear tres variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un contenedor de datos, de información que se guardan y que después se pueden recuperar. Pueden guardarse números, textos u objetos. Le pongo un nombre de acuerdo a la función que desempeñan. Entonces, por ejemplo, voy a crear la primera variable. Aquí en variables creo una variable que se llama temperatura. ¿Ahí qué va a hacer? Esta variable va a guardar la temperatura que mide la microbit. ¿Listo? Entonces, ahí solo guarda la temperatura que sale de microbit. Va a crear una segunda variable que se llama temperatura real. Tienen que tener cuidado con los nombres. Temperatura real. En este se pueden poner espacios y no hay problema. En otros programas no se pueden poner espacios en las variables. Y finalmente, en esta variable temperatura real, ¿qué quiero poner? ¿Cuál es la temperatura corregida? La temperatura final se guarda ahí, ¿listo? Esa es la temperatura real. Y entonces nos falta una tercera variable. Entonces crear variable, que es la temperatura de la tarjeta. ¿Qué voy a guardar en temperatura tarjeta? En temperatura tarjeta voy a guardar el valor de la tarjeta como tal. La tarjeta microbit, al ser usada, pues genera un calor. Ese calor es aproximadamente de 3 grados. Entonces ese valor de corrección, que son los 3 grados, lo voy a guardar en temperatura tarjeta. Entonces ahorita hacia el programa, lo primero que voy a hacer es que al inicio, entonces voy acá a variables y voy a establecer la temperatura. ¿De qué? La temperatura de la tarjeta. Como les dije, era de 3 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a poner? Entonces, para siempre acá, ¿qué me va a medir? Me va a establecer una temperatura. Aquí en las variables, establecer una temperatura. Que la temperatura, ¿cuál va a ser? La temperatura va a ser, aquí una entrada, la temperatura va a ser la temperatura que mide la microbit. Entonces, esta es la temperatura que va acá. Luego voy a duplicar este, aprovechando que lo tengo. Le quito este, que no lo voy a usar. Y ahorita voy a usar la temperatura real. Entonces, ¿cuál es la temperatura real? La temperatura real resulta de coger la temperatura, la variable temperatura, y restarle la temperatura de la tarjeta. ¿Cómo hago eso? Pues acá con un operador matemático. Entonces le voy a poner la temperatura acá, donde está, si ven que lo saqué, ahí, lo vuelvo a meter, tiene que quedar de esa forma, de la temperatura de la tarjeta. Entonces la variable temperatura de la tarjeta, que equivale a 3. Por ejemplo, un ejemplo, estamos a 21 grados, entonces le resta los 3 que hace de los 3 que se calienta la tarjeta y nos bota los 18 grados que son realmente lo que está midiendo en el ambiente. Pero no me ha mostrado nada. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho que la muestre por pantalla. Entonces le voy a poner acá, mostrar número, y va a poner la temperatura real. Entonces, ¿qué va a mostrar? Va a mostrar la temperatura real. ¿Listo? Y le voy a poner una pausa. Mire, él calcula más o menos la temperatura. Entonces ya sabe que la temperatura es más o menos en este momento de 18 grados. Y que lo pause un momento. Eso está acá. Que lo pause, ustedes deciden cuánto. Si equivale a 1000 es un segundo.
Entonces le ponen 1000. Recuerden guardarlo cuando lo tengan listo. Lo guardan en cualquier lugar, donde quieran. Y le ponen descargar. Descargar acá. Descargar para que se vaya a la microbit. Cuando lo tengan listo me lo muestran.